Bien, gracias. Ahorita andaba dando clase con unos pobres que están en la escuela. No, sí, yo en mi casa o en línea, pero yo creo que les toca práctica y ya estaban todos hechos bola fuera del L4. Yo digo que cuando les pase eso, a lo mejor si tienen chance, métanse en el salón que les toca la materia, porque si no lo andan ahí como pobres almas en desgracia, de un lado a otro, sin dónde tomar clase. A ver, mande. Sí, de hecho, pues dijeron eso, que iban a conseguir uno, pero el problema, Ana, es que ahorita, por ejemplo, por donde los vi, estaban hasta afuera, ahí donde está la revolvedora y todo hasta atrás. Entonces, pues, y luego, pues, ya ves ahí donde no tienes un espacio bien como tal, aunque esté ahí de la señal para sentarte y para poner tu cuaderno. Lo que vi fue como que agarraron un equipo de cómputo y eran como 6 y se sentaron, estaban todos hechos bola, escuchando, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estás incómodo. Yo creo que ahí es más fácil, que fue lo que ahorita les dije. Se supone que con ellos me toca clase en el 11, entonces, no sé, desconozco si esté abierto el salón, ¿no? Pero en dado caso, pues mejor vete a donde te toca la materia que vas a tomar en línea para que estés al menos en el salón y no estés ahí al aire libre, porque pues con que entraran con un solo equipo o con un teléfono o algo para que pues escucharas o vieras. Hay que ver, pero pues sí. De todos modos, no hay tantos, en ese sentido, pues a lo mejor es más fácil que te lances ahí al usos múltiples donde están las computadoras. Ahorita se supone que ahí está el centro para que ustedes, si necesitan, puedan estar así como tipo café internet, se meten y les prestan una computadora en lugar de estar afuera. O sea, yo lo que decía es que porque están al aire libre en el jardín, todos hechos bola y ni siquiera pueden escribir bien, aún teniendo solo una compu. Por eso. Pero pues sí, a ver. Hoy le toca a los de la banda de los humedales. O sea, ahí andan escribiendo. A José Ángel, a Abraham, a Melissa y a Benjamín. ¿Ahí están? ¿O no están? A ver, dejen guacho. A Sí, Benjamín. profa, aquí estamos. Pues cuando gusten. Ahí compartan su pantalla. Sí, profa, voy. Nomás dejen sacar una hojita donde ajusticie yo gente, donde anoto, no hizo esto, no hizo el otro. No, no es cierto. Bueno, sí, sí es cierto, pero no les digo nada. ¿Ya se ve, profa? Ya vemos. Ok. Lo que sí no sé los demás, pero si ya está hablando, no se oye. Si no se escucha, vas a tener que dejar ¿No se abierto escucha? el micrófono. Ok. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Nosotros somos el equipo ¿Ahí se 4 y escucha, el día de profa? hoy les Sí, hablaremos un poco Gracias. acerca de humedales artificiales. Nuestro equipo está conformado por Calles Bautista, José Ángel, Hernández González, Abraham Yair, León Vargas, Melissa Naid y por un servidor Palacios Yoldi Benjamín. Los temas que abordaremos el día de hoy son antecedentes,
¿Qué son los humedales artificiales? Tipos de humedales artificiales, características, componentes y aplicación, así como también ventajas y desventajas, y los humedales artificiales que hay en México. Antes de dar paso a los antecedentes, les daré una pequeña introducción acerca del tema. Los humedales artificiales, aparte de ser un gran ecosistema y un importante hábitat para muchos seres vivos intensivos, actúan como filtradores naturales de agua. Esto se debe a que las plantas hidrófitas que conforman al humedal en sus tejidos almacenan y liberan agua, y de esta forma comienzan con el proceso de filtración. Antiguamente, los humedales eran drenados por ser considerados una simple inundación de los terrenos, pero hoy en día se sabe que los humedales representan un gran ecosistema y se les valora más. Cabe destacar que cuando la topografía del terreno lo permite, es posible su combinación con otros sistemas de tratamiento previo, como lo son reactores anaerobios de flujos ascendentes o filtros rociadores. A continuación, mi compañero Yair les hablará acerca de los antecedentes. Buenos días, compañeros. Yo les hablaré un poco sobre los antecedentes de los humedales artificiales. Bien, en un principio los humedales naturales eran drenados debido a que se les consideraban inundaciones en los terrenos, aunque también se utilizaban como sitios de descarga de aguas residuales, pero más como un medio de eliminación, no como un medio de tratamiento. Esto conllevó a que muchos de ellos se saturaran de nutrientes y posteriormente se degradaran ambientalmente. Fue hasta que con el paso del tiempo y la observación se notó una mejora en la calidad de agua en estos humedales, dando lugar al desarrollo de humedales artificiales. Las primeras investigaciones sobre la posibilidad de tratar agua con dichos humedales se llevó a cabo por el Dr. Seidel en el año de 1952, en Alemania. Inicialmente se usaban para depurar descargas con baja concentración de materiales orgánicos y tratar aguas grises. Después de varios años se diseñaron para diversas aplicaciones y una de ellas era el tratamiento de aguas residuales. Hoy en día, los humedales son cada vez más aceptados en diferentes partes del mundo, en muchos países desarrollados y en vías de desarrollo. Dentro de los países que comentó mi compañero se encuentra Alemania, Inglaterra, Polonia, Dinamarca y Francia. Y en cuanto a países en vías de desarrollo, se encuentra México. A continuación, mi compañera Melissa tomará la palabra. ¿Qué son los humedales artificiales? Bueno, los humedales reciben varios nombres en español. Algunos de estos son humedales construidos, creados o artificiales, pantanos artificiales, lechos de plantas, lechos de hidrófitas, filtro de plantas o lechos de raíces, entre otros. Los humedales artificiales se consideran un tratamiento de tipo extensivo o sistema de tratamiento natural. Pero primero que nada debemos de preguntarnos a qué se refiere con un tratamiento de tipo extensivo. Bueno, esto quiere decir que la depuración se conseguirá a través de procesos físicos, químicos y biológicos naturales desarrollados en un sistema de planta, suelo, agua, así como la generación de energía sin obtenerla de algo externo. Normalmente esta energía se obtiene del sol como fuente principal. Por lo que, con otras palabras, se va a lograr la degradación de contaminantes de las aguas residuales a través de mecanismos y procesos naturales, los cuales no requieren de aditivos químicos ni de energía externa. Estos tipos de sistemas pueden ser utilizados en ambientes con climas fríos y constituyen una alternativa para la remoción de materia orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio, en combinación con otros procesos extensivos o intensivos. Así que, sabiendo esto, se puede decir que los humedales artificiales son áreas que se encuentran inundadas o saturadas, bien sea por aguas superficiales o subterráneas, y con una frecuencia, duración o profundidad suficiente para mantener especies de plantas predominantes, adaptadas a crecer en suelos saturados, con un lecho rocoso. Un ejemplo de esto vendrían siendo las gravas o arenas, y sedimentos finos, que serían arcillas o limos, con vegetación emergente como espadañas, yuncos y encinas.
las cuales aprovechan las interacciones con los microorganismos y la atmósfera para remover la materia orgánica. Esta vegetación proporciona superficies para la formación de películas bacterianas y permitir la transferencia de oxígeno. Algunos de los mecanismos de eliminación que se asocian a los humedales artificiales vienen siendo la sedimentación, la coagulación, absorción biológica, filtración y transformación microbiana. Y por último, además de la depuración de aguas residuales que se mencionó anteriormente, los humedales ofrecen varios beneficios ambientales, agregados como son crear y restaurar nichos ecológicos, generan un mejoramiento paisajístico, contribuyen a la captura de carbono, así como a la generación de zonas de amortiguamiento de crecidas de río, recargas y descargas de aguas subterráneas. Y por último, ayudan a regular el clima, esto con la retención de suelos y sedimentos, y son un hábitat para la polinización. A continuación, mi compañero Yair les hablará nuevamente acerca de tipos de humedales artificiales. Los humedales artificiales se clasifican en humedales de flujo superficial y flujo subsuperficial, que a su vez se dividen en humedales de flujo horizontal y flujo vertical. Asimismo, a estos se les clasifica de acuerdo con la materia vegetal predominante, como lo son las macrofitas flotantes, macrofitas emergentes y macrofitas sumergidas. Primeramente les hablaré sobre los humedales de flujo superficial. En este sistema, el agua circula a través de los tallos de las plantas y están expuestas directamente a la atmósfera. Este tipo de humedales es una modificación del sistema de lagunas convencionales, que a diferencia de estas, tienen menor profundidad y tienen plantas. Este sistema requiere más área que los de tipo subsuperficial y son una alternativa para cuando se requiere la remoción de nutrientes, en específico el fósforo. Por otro lado, tenemos los humedales de flujo subsuperficial. Estos se caracterizan porque la circulación del agua se realiza a través de un medio granular, ya sean las gravas o las arenas. La vegetación se planta en este medio y el agua está en contacto con los rizomas y las raíces de las plantas. En función de su configuración hidráulica, pueden ser de flujo horizontal o flujo vertical. Bien, en los humedales de flujo horizontal, el agua no es visible y las plantas solo tienen las raíces y los rizomas en contacto con el agua. Aquí el flujo atraviesa el medio granular, ya sea la arena o la grava, horizontalmente por el canal. El material filtra las partículas y los microorganismos, degradando el material orgánico. Y en los humedales de flujo vertical, la circulación del agua es de tipo vertical y se alimentan a pulsos que son cargados intermitentemente. Esto quiere decir que las condiciones de saturación con agua son seguidas, estimulando el suministro de oxígeno. Finalmente, el agua se infiltra y se recoge en una red de drenaje situada en el fondo del humedal. Bien, yo les voy a hablar acerca de las características, componentes y aplicación de los humedales artificiales. Los humedales artificiales inicialmente fueron utilizados para la depuración de descargas con baja concentración de materiales orgánicos o bien para el tratamiento de aguas grises. Sin embargo, a partir de los años 80 comenzaron a utilizarse en sistemas de mayor capacidad, es decir, para mayores caudales. Durante los años 90 fueron diseñados para una diversidad de aplicaciones, entre las que se incluyen el tratamiento de aguas residuales municipales, aguas de retorno agrícola y las relacionadas con algunas industrias generadoras de aguas residuales de tipo orgánico. Actualmente, en México se han construido humedales de flujo subsuperficial y se ha reportado una alta remoción de sólidos suspendidos, SST, demanda bioquímica de oxígeno, DBO, nitrógeno, N y patógenos.
Los procesos que intervienen en la remoción de contaminantes mediante los humedales artificiales se clasifican en físicos, en los que se encuentra la filtración, la sedimentación y la fisisorción. En los químicos se encuentra la precipitación, la quimisorción, hidrólisis, oxidación y reducción. Y en cuanto a los biológicos, se encuentra la interacción de especies vegetales, microorganismos adheridos a las raíces de las plantas. Los productos metabólicos obtenidos por la degradación de la materia orgánica, compuestos nitrogenados, fósforos, potasio y otros minerales, son utilizados por las especies vegetales, las que a su vez proporcionan a los microorganismos el oxígeno que se requiere como aceptor de electrones, conduciéndolo vascularmente desde las hojas hasta las raíces. Las especies vegetales que crecen en los humedales naturales son usualmente denominadas macrófitas. La presencia o ausencia de las macrófitas en los humedales es uno de los aspectos importantes en la definición de los humedales, por lo que son un componente indispensable en estos ecosistemas. Las macrófitas, tal y como ocurre en otros organismos fotoautótrofos, usan la energía solar para asimilar el carbono inorgánico de la atmósfera para producir materia orgánica, lo cual subsecuentemente es la fuente de energía para los heterótrofos. En la siguiente tabla se muestra la importancia de los componentes de las macrófitas en los humedales artificiales. Entre las propiedades que tenemos de las plantas se encuentra el tejido aéreo de la planta y la importancia de ella para el proceso de la filtración en los humedales artificiales son la atenuación de la luz, la reducción del crecimiento de las algas, una minimización en el impacto de la velocidad del viento, así como también una reducción al riesgo de resuspensión y el almacenamiento de los nutrientes. En cuanto al tejido de la planta en contacto con el agua, nos encontramos que la importancia es el efecto de filtración, la reducción de la velocidad de la corriente y el incremento de la misma, el incremento del área superficial disponible para el crecimiento de la biopelícula, excreción de oxígeno fotosintético que permite la degradación aerobia de contaminantes y así como también la asimilación de nutrientes. De igual manera nos encontramos con raíces y rizomas que previenen la obstrucción del medio, principalmente en los humedales de flujo vertical, así como también la liberación de oxígeno que permite la degradación en condiciones aerobias y también la estabilización de la superficie de los humedales, disminuyendo el fenómeno de la erosión. En breve, mi compañera Melissa les hablará un poco más acerca de las macrófitas. Como se mencionó anteriormente, las macrófitas son una especie indispensable para los humedales, por lo que se sabe que dependiendo del lugar en donde se desarrollen dentro del cuerpo de agua, se van a clasificar en 3 tipos, las cuales vienen siendo, número 1, las flotantes. Estas son especies vegetales que viven en la superficie del agua. La segunda clasificación son las emergentes. Estas fijan sus raíces al fondo, pero crecen lo suficiente para que sus hojas aprovechen la luz fuera del agua. Este tipo de macrófitas tienen la capacidad de crecer en un amplio intervalo de sustratos y en diferentes tipos de aguas residuales. Y por último, tenemos las macrófitas sumergidas. Estas se desarrollan exclusivamente dentro del agua. En la siguiente imagen podemos observar cómo de la macrófita 1 a la 4 son macrófitas emergentes, siendo de ellas ejemplos como el tule o yunco. De la macrófita 5 a la 7 son macrófitas sumergidas. Un ejemplo serían del tipo elodia y espiga de agua, esta última también conocida como pasto o lila de agua. Y la número 8 es una macrófita flotante. En esta de ejemplo tenemos del tipo lirio acuático o lenteja de agua. Es importante mencionar que la selección de macrófitas está en función del tipo de humedal artificial, siendo así que para un humedal de flujo superficial se deberán utilizar macrófitas sumergidas, flotantes y o emergentes, y para un humedal de flujo subsuperficial se deberán utilizar solo macrófitas emergentes.
En la siguiente tabla podremos observar que se manejan algunos ejemplos de macrofitas de las tres clasificaciones, con su nombre científico y el nombre común con las que lo podemos encontrar, pero dividiéndolos dependiendo de cuáles se deben de colocar por su flujo, ya sea su flujo superficial o subsuperficial, como se mencionó anteriormente. Los humedales tienen tres funciones básicas que les confieren atractivo potencial para el tratamiento de aguas residuales. Fijan físicamente los contaminantes en la superficie del suelo y la materia orgánica. Utilizan y transforman los elementos por medio de los microorganismos y logran niveles de tratamiento consistentes con un medio de los microorganismos y logran niveles de tratamiento consistentes con un bajo consumo de energía y poco mantenimiento. A continuación, se puntualizan algunos aspectos relevantes que se presentan en los humedales artificiales. 1. La remoción física de DBO se logra rápidamente mediante la sedimentación de materia orgánica particulada en los espacios vacíos del medio de empaque. La materia orgánica soluble, sin embargo, se remueve a partir de la utilización como sustrato para los microorganismos que crecen en la superficie del medio o que se encuentran adheridos en las raíces y rizomas de las plantas que penetran el medio. Se esperan mínimas concentraciones de oxígeno disuelto sobre la superficie de las raíces de las plantas, pero en el resto del lecho se espera que las condiciones sean predominantemente anaerobias. 2. La remoción de fósforo en los humedales es consecuencia de procesos como asimilación, formación de complejos, reacciones químicas que generen compuestos precipitables, precipitación y por acumulación de materia orgánica. Los humedales de flujo superficial generalmente son diseñados para la remoción de este contaminante, por la remoción que pueden ser alcanzadas. Y por último, la función más importante de las macrofitas con respecto del tratamiento del agua residual está relacionado con los aspectos físicos del lecho. Las macrofitas estabilizan la superficie del medio de empaque, proveen condiciones adecuadas de filtración, aíslan la superficie del humedal durante las temporadas frías y proveen una enorme área superficial de adherencia para el crecimiento de microorganismos. Finalmente, mi compañero José Ángel les hablará de las ventajas y desventajas de los humedales artificiales. Hola compañeros, a continuación les voy a hablar acerca de las ventajas y desventajas que presentan los humedales artificiales. Daré comienzo hablándoles acerca de las ventajas. Una de sus grandes ventajas es que tienen un consumo mínimo o nulo de energía eléctrica, ya que el oxígeno requerido es proporcionado durante el periodo diurno mediante el proceso de fotosíntesis de las macrófitas y durante la noche por el aire encima, el cual es el sistema vascular de las macrófitas. También tienen una eficiente remolición de DBO, sólidos suspendidos, patógenos y nutrientes, además de proporcionar efluentes bajos en DBO, en macronutrientes como lo son el nitrógeno, fósforo y potasio, y de microorganismos patógenos. Otras grandes ventajas son que pueden utilizarse en climas fríos, templados y cálidos. Esto es debido a que la biomasa vegetal actúa como aislante del sedimento, lo que asegura una intensa actividad microbiana en todas las estaciones del año. También, los humedales artificiales ofrecen beneficios ambientales, como son el crear y restaurar nichos ecológicos, generar mejoramiento paisajístico, contribuir a la captura de carbono, contribuir a la generación de zonas de amortiguamiento de crecidas de ríos, recargas y descargas de aguas subterráneas, regulación del clima y retención de suelos y sedimentos. También, otras ventajas podrían ser que no producen malos olores cuando son bien operados o diseñados, no producen ruido, también presentan menores costos de operación a comparación de otros sistemas de tratamiento. Esto es debido a que su operación y mantenimiento son relativamente sencillos. Otras ventajas vendrían siendo que producen menos cantidad de lodos residuales, tienen una amplia flexibilidad o tolerancia a variaciones de carga, tanto hidráulica, como lo es el caudal, como orgánica. Además de que el agua tratada puede reutilizarse en varios usos, como lo son
el riego de áreas verdes, el riego de cultivos, la acuacultura, la recarga de acuíferos y la protección de la vida acuática de ríos y lagos. A continuación, hablaré acerca de las desventajas que presentan los humedales artificiales. Una de las grandes desventajas que tienen los humedales artificiales es que demandan grandes áreas de terreno. La demanda de terreno es hasta 20 veces mayor en relación a los sistemas intensivos, lo que afecta a la disponibilidad y también a su vez genera mayor tiempo de retención hidráulica. También la generación de malos olores cuando es rebasada su capacidad de tratamiento por la introducción de nuevas descargas a las contempladas en el diseño original o por haber alcanzado su capacidad de tratamiento en el periodo proyectado de diseño. Las eficiencias de remunición de contaminantes se reducen cuando no se realiza una poda sistemática de la vegetación y la disponibilidad del material podado en sitios fuera de los lechos o la rehabilitación de zonas asolvadas, las que proporcionalmente reducen el tiempo real de tratamiento y consecuentemente la eficiencia de remunición de contaminantes. También se puede acumular la salinidad en los lechos después de varios años de operación, además de que, como ya había comentado la profesora, existe el riesgo de desarrollo de especies que no corresponden al ecosistema, además de que el proceso se limita a la profundidad de penetración de las raíces. Otras de las desventajas son que cuando no son eficientemente operados corren el riesgo de taponamientos en el medio filtrante. También, en climas fríos, con la acumulación de nieves o heladas severas, se reduce la velocidad de reducción de contaminantes. Las macrófitas del sistema pueden afectarse en sitios con periodos largos de estiaje, además de que se presentan pérdidas de caudal por evapotranspiración. Y ya para concluir, las deficiencias de impermeabilización durante la construcción son difíciles de corregir, por lo que es conveniente realizar pruebas hidráulicas antes de la colocación del medio filtrante en los sistemas de flujo subsuperficial o las especies vegetales en los de flujo superficial. A continuación les hablaré acerca de los humedales artificiales en México. En México existen un gran número de humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales municipales. Sin embargo, evaluar el dimensionamiento es complejo por las condiciones particulares de cada lugar, así como de los modelos desarrollados por tal fin. En los humedales artificiales, como en los naturales, hay una compleja interacción entre sus diferentes componentes, especies vegetales, medio de soporte, bacterias y agua, de tal forma que tienen la capacidad de remover contaminantes a través de diversos procesos físicos, químicos y biológicos. Actualmente, los humedales artificiales son utilizados ya sea de manera individual o de manera combinada con otros procesos. En México existen cerca de 2.786 plantas de tratamiento de aguas residuales en operación, de las cuales 230 corresponden a los humedales artificiales, es decir, un 8.25% del total. A continuación, podrán observar una gráfica que nos muestra esta información de manera un poco más detallada. Como podemos observar, se muestran todos los tipos de procesos que son utilizados en México para las plantas de tratamiento de agua residual y también nos muestra el número de plantas que son utilizadas para cada proceso. Podemos observar que los humedales artificiales, como se había mencionado anteriormente, cuentan con 230 plantas de tratamiento de aguas residuales, siendo así el cuarto proceso más utilizado en México. Esto nos indica la importancia del desarrollo de esta alternativa para el tratamiento de aguas residuales, tanto en áreas rurales así como en las ciudades. A continuación podrán observar una tabla que nos muestra la distribución de estas 230 plantas. Podrán observar una tabla que nos muestra la distribución de estas 230 plantas residuales, de aguas residuales en México. Podemos observar que Sinaloa es el estado que cuenta con un mayor número de plantas que utilizan este proceso, ya que cuenta con 116 plantas y con un gasto de 190.4 litros por segundo. Pese a ser el estado que cuenta con mayor número de plantas, no es el estado que cuenta con un mayor número de gasto, ya que Tabasco, pese a solo tener 12 plantas, cuenta con un gasto de 740.5 litros por segundo. Posteriormente, haciendo la suma de tanto del número de plantas por estado como del gasto que se genera en cada estado dependiendo del número de plantas, obtenemos que se cuenta efectivamente con 230 plantas de tratamiento de aguas residuales,
las cuales manejan un gasto de 1.233.7 litros por segundo en todo el país. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias por escuchar. Finalmente, y a manera de conclusión, podemos decir que los humedales artificiales son una alternativa para la reducción de la contaminación generada por aguas residuales. Es posible obtener buenos rendimientos en la depuración de aguas residuales domésticas siempre y cuando el diseño y la operación del humedal se ajusten a las características del agua residual y a las condiciones climáticas del sitio de emplazamiento. Además, también hay experiencias documentadas que demuestran la capacidad de depuración en una amplia variedad de tipos de contaminación, que incluyen mineralización de fangos provenientes de depuradoras de aguas residuales convencionales, efluentes con alta carga orgánica, depuración de contaminantes orgánicos y otros. Añadido a las anteriores ventajas, se puede agregar la sencillez en el diseño, operación y mantenimiento a bajos costos. Se puede afirmar que los humedales artificiales son una solución razonable para el tratamiento de aguas residuales, siempre y cuando se ajusten a las condiciones climáticas locales, se use material vegetal autóctono y se construyan los sistemas de acuerdo con las recomendaciones de los grupos multidisciplinarios que deben de ser partícipes durante el proceso de evaluación del sistema más idóneo por implementar. De nuestra parte sería todo y a continuación se muestran las referencias utilizadas para el desarrollo de este trabajo. Muchas gracias por su atención. Ahorita en un momento también se les presentará un video de el funcionamiento de una planta de tratamiento de humedales artificiales. Muchas gracias. Eso es todo. El innovador sistema de aire acondicionado está conquistando el mercado en Latinoamérica. Cansado de las habitaciones calurosas y congestionadas en verano, La idea de la biorremediación de drenajes ácidos por medio de humedales nace de la misma naturaleza, ya que ésta, a lo largo de muchos años, los ha creado en las zonas contaminadas. Al comprobar que en esto se purificaba el agua, nació la idea de recrearlos en menos tiempo que la misma naturaleza. Estos humedales constan de organismos extremófilos, es decir, aquellos que pueden adaptarse a circunstancias extremas. En este caso, estos son las plantas, que puede ser la totora, una planta común de las zonas afectadas, y las bacterias sulfato-reductoras. Para la supervivencia de estos organismos se necesita del agua y de un sedimento adecuado. En la recreación de los humedales se utiliza además un geotextil para ayudar con la filtración del agua. El proceso que se da en este humedal está en dos fases, una anaeróbica, donde trabajan las bacterias sulfato-reductoras, y una aeróbica, donde se ubican las plantas. Al encontrarse recurso hídrico con metales pesados y estar en contacto con el ambiente, este se vuelve un drenaje ácido, el cual es muy dañino para la salud. Este drenaje tiene a los metales pesados disueltos, es decir, en forma soluble, y esto es lo que lo hace tan peligroso, ya que puede ingresar al organismo de las plantas, humanos, animales, etc. Es entonces que trabajan las bacterias sulfato-reductoras. Estas, como lo dice su nombre, reducen el sulfuro del drenaje ácido, convirtiéndolo en un gas llamado sulfuro de hidrógeno. Este gas, al elevarse a la superficie del humedal, tiene como propiedad atrapar a los metales pesados que están disueltos y convertirlos en insolubles, es decir, que se materialicen. Como estos tienen peso por estar ya en un estado sólido, se precipitan a la base del humedal, dejando así el recurso hídrico libre de ellos. Entonces, el agua pierde la acidez y recupera un pH neutro, pasando así descontaminada de los metales pesados.
Las plantas colaboran con la biorremediación, almacenando en sus raíces a estos metales ya insolubles y además colaboran con el ecosistema del humedal. Es así como se desarrolla la biorremediación de estos drenajes ácidos. Y creo que ya sería todo. Humedales construidos. Alternativas en el tratamiento de agua residual. Los humedales construidos son una tecnología. Ya, ahora sí creo que ya sería todo. Ok, ¿quién tiene dudas y preguntas o sugerencias para sus compañeros? Híjole, a mí ese último video me causó más preguntas. Ahorita te voy a preguntar, o les voy a preguntar, más que su exposición, pero ok. Se me hace que tiene un poco de errores de conceptos. Ahorita van a ver por qué, pero bueno, está bien. ¿Los demás qué dudas o preguntas tienen o sugerencias para sus compañeros? A ver, banda, explíquenles cómo funciona. Yo creo que antes de que te expliquen cómo funciona, Ana, es lo más fácil que podrían para contestarles cómo están conformados. Y a partir de cómo están conformados, creo que es más fácil explicar cómo funcionan. Pero a ver, primero los del equipo. ¿Quién le va a contestar a Ana? No te quieren, Ana. A ver quién se va a aventar a contestarle. Benjamín, Melissa, Abraham, José Ángel. ¿Por cuál votan? Yo. A ver. ¿Puedo presentar mi pantalla otra vez? Sí. Yo que tú no lo hubiera dejado de presentar porque es más fácil de contestar. Ahora sí. ¿Cómo funciona? Se puede decir que es un terreno en el cual se instalan plantas macrófitas o macrofitas que se encargan de hacer el proceso. Es que tenía una foto por ahí en la que como se indicaba que dónde entraba el agua y cómo era el proceso, porque digamos entra por una parte del humedal y ¿Por qué después no de mejor pones tu video y en los videos ponle alto en donde veas la imagen? Sí, espere, déjale busco. Maestra, creo que yo puedo responder la pregunta. Bueno, los humedales, artificiales son, como había comentado mi compañero, son como un terreno que está relleno de grava y arena. Y esta grava y arena está colocada sobre una superficie impermeable y también sobre plantas acuáticas, las cuales son las macrófitas. Y las raíces de las macrófitas son las que liberan el oxígeno y este oxígeno liberado por las macrófitas es el que evita que el sedimento se vuelva tóxico o bueno, se vuelva, o sea, son el que tratan como el sedimento de alguna manera. No sé si me expliqué o... Ajá, bueno, las raíces de las plantas. A ver, ahí te voy yo porque ya la regaron. Ahí te voy yo. Sí y no. ¿Sale? Antes de contestarle a Ana, antes que se vaya la pregunta, Ana, porque si no se me va a ir la cabra y entonces ya no voy a poderles poner lo que siempre les pongo a todos. Contesta las fáciles, pero no las difíciles. No, no es cierto. A ver, equipo. ¿Cuál es el parámetro de diseño para un humedal? O sea,
no el parámetro, ¿cuál es el constituyente a remover en un humedal artificial? De todo lo que oyeron, leyeron en el mapa y de todos los videos que vieron, ¿cuál o cuáles sería el componente principal para remover de un humedal artificial? Ahorita vas a ver por qué tiene relación la pregunta con lo que está diciendo Karen también. La materia orgánica, ¿Es el único? pues es que también leí que era, por ejemplo, el potasio, metales pesados y no recuerdo qué otros más. Ok, eso está bien. Ahora, ¿a qué voy? ¿Por qué? Porque depende de lo que ustedes quieran quitar, es con lo que van a, digámoslo así, voy a adelantar un poquito, las ecuaciones que van a usar y para lo que se quiera utilizar, ¿sale? Porque me dice, ahorita que te preguntó cómo funcionan, cada parte tiene una función, ¿sí? Entonces, yo puedo diseñar un humedal para remover DBO, yo puedo diseñar un humedal para remover nutrientes, yo puedo diseñar un humedal para remover coliformes incluso y ahorrarme una desinfección. Yo puedo diseñar un humedal para remover metales, ¿sí? Pero en función de qué quiera yo quitar, entonces es, allá a nivel de cálculo, las ecuaciones que voy a utilizar, lo que le voy a poner de componentes, digamos, y dentro de esos componentes se incluye, les encantó la palabra, pero las macrofitas, fitos es planta, macros es grande, planta grandota. Entonces eso es una macrofita. Son plantas superiores, eso es a lo que se refieren, plantas. ¿Por qué? Porque hay microfitas. Las microfitas serían como lo que ustedes llegaron a ver alguna vez las caricaturas, que no creo, de los snorkels, ya están re viejas, es el plancton, ¿sí? Las algas, todos esos son microfitas, o sea, microplantitas. Fitos es planta, ¿sale? Entonces, depende qué quiera yo quitar, es el tipo de planta que voy a poner, el tipo de sistema que voy a poner. Si ustedes lo ven desde un punto de vista de elementos, un humedal artificial o un humedal construido, primero va a tener a fuercita una capa impermeable, ¿sí? Porque es igual parecido a lo de las lagunas, tengo que hacer una zanja y esa zanja la tengo que hacer impermeable, si no va a pasar toda el agua que yo quiero limpiar, se va a percolar en el suelo, ¿no? Entonces, esa capa impermeable, igual que con las lagunas, su función es esa, ¿no? Aislar el agua residual del resto del suelo para evitar contaminación, y igual que con las lagunas, puede ser una geomembrana, puede ser un firme de concreto, o puede ser arcilla compactada. ¿Sí? Si estamos en la pobreza, pues la arcilla. Si somos riquillos, pues una geomembrana. Si somos normales, pues un firme de concreto. ¿Sale? Esa es la primera parte. Está compuesto por una capa impermeable. Después, dependiendo del tipo, si se fijaron, vamos a clasificarlos en dos: de flujo superficial y de flujo subsuperficial. ¿Sí? En pocas palabras, veo el agua, puedo apreciar el agua hagan de cuenta, así como eso, como una laguna, que se ve una laguna, o no veo el agua, simplemente veo nada más como una serie de rocas de donde salen las plantas. A ver, déjenme poner yo su video, porque si no, estaba así, o si tienen a la mano su video, es que no tengo que abrir. Espérenme, para hacer lo que les decía yo hace rato, de que pues vayan parando el video en donde les hace falta o les ayuda la imagen, porque además un consejo para los demás, ahorita los chicos que lo hicieron, pues ya lo hicieron, ¿verdad? Pero ay, perdón, ya saben, los anuncios. La espera ha terminado. Dejen que pasen los anuncios. Regresa con... pero este es el de... Este no es el de ustedes, este es el video perdón, es que abrí el otro. Quiero sus imágenes para que utilice lo que usaron. Bueno, dejamos este video que lo vamos a destrozar. Ahorita van a ver por qué. No el de sus compañeros, sino el último que nos presentaron.
A veces eso es lo peligroso de que busquen en la red, que no siempre van a poder saber o distinguir cuándo hay cosas buenas o cuándo hay cosas malas. Eso es lo bueno de llevar clases y aprender cuándo nos engañan. Espérenme, es que quiero buscar esta cosa del video. ¿Y dónde la abrí? Presentación. Ok. Para ayudar a esto. SAS, sí lo puedo, Ay, espérenme. Es que no sé si lo pueda correr. ¿Qué tal? Buenos días para muchos de que nos choreen. Quiero encontrar, se ve diferente que en YouTube, entonces no puedo encontrar. ¿En qué minuto está la imagen? Antecedentes, no. Ahorita busco una foto, espérenme. Chan. Tenían una, que es la que quería decir su compañero. Miren, por ejemplo, esta así, eso sería, aquí ven arriba todo el agua, ¿vale? Eso sería así nada más de flujo superficial. Pero hay otros, déjenme encontrar la fotito. Esos, por ejemplo, también son de flujo superficial. Con plantas emergentes. Esta quizá. Eso es lo que les puede ayudar. Cuando ustedes tienen un humedal de flujo superficial, a lo que ven así es un montón de agua. No ven nada aquí abajo como esta cosa de acá, que incluso se ve, ¿no? Fondo impermeable. Esta que dice grava de distribución, así como la ven, nada más está en esta sección, ¿sale? Incluso si lo ven es como un trapecio, tiene ciertas inclinaciones. Y tienen dos tuberías, una tubería que siempre está en la parte de arriba, esto es uno de flujo horizontal, que está en la parte de arriba y tiene una tubería que está en la parte de abajo, que es el que colecta el efluente de agua tratada. ¿Sale? Entonces, de los componentes decíamos la capa impermeable, luego si son humedales de flujo superficial, no van a tener un medio de soporte, solo vas a tener como elemento o constituyente el agua. Cada parte tiene una función. Y después van a tener como el otro constituyente que son las plantas. Cuando son humedales de flujo superficial, generalmente se van a utilizar plantas como las que dice aquí, plantas flotantes o plantas subemergentes. Subemergentes se refiere a que les van a poner a lo mejor aquí un sustrato. Sustrato es algo donde se va a agarrar la plantita o donde las raíces va a sostener las plantitas. ¿Por qué? Porque imagínense, si nada más las dejan así, está aquí el firme de concreto, pues ¿dónde piensan que van a sujetarse las plantitas? Por eso, esas que son subemergentes, se les pone aquí abajito una capita que generalmente es grava, eso es el sustrato, ¿sí? Y entonces las plantitas se agarran a esa pequeña capita chiquita de sustrato, pero nunca van a salir las plantas hacia la superficie, ¿sale? O pueden ponerles plantas que salgan a la superficie, esas son plantas emergentes, como la que vimos ahorita, eso del carrizo, los juncos, todo eso, se ven así como varas y que en el fondo, en la parte de abajo nada más se ve el agua. Ahora, el agua, ¿qué es la función del agua? El agua es donde están la materia orgánica, es la que proporciona el sustrato, la que proporciona los nutrientes, la que proporciona incluso donde vivan microorganismos, porque por ejemplo en el caso de estos que son de flujo superficial, o sea que ven aquí el agua, los microorganismos también van a andar aquí nadando, no se van a pegar la mayoría van a andar flotando, van a ser como de crecimiento en suspensión. Algunos poquitos puede que se alojen en las raíces de las plantitas que están flotando. Esas plantitas flotantes, la más común que van a conocer son los lirios acuáticos. Eso sí los han visto hasta en las caricaturas, ¿no? Esas que son como unas hojas verdes grandotas y que en medio tienen una florecita. Y esas incluso pueden hacerse hasta plaga. Y cuando son plaga, hasta las vacas pueden pararse arriba de los lirios acuáticos. ¿Qué función tienen las plantas? Las plantas van a hacer varias cosas, pero la principal es proporcionarle oxígeno a los microorganismos. Eso es lo principal que hacen las plantas. Y los microorganismos, la función que tienen es precisamente degradar la materia orgánica. Ahora, yo pregunté, depende qué quieran remover.
Porque si yo los diseño para remover materia orgánica, hagan de cuenta para un sistema que se parezca a las lagunas, o un sistema que se parezca a los lodos activados, o un sistema que se parezca a los filtros percoladores, entonces el parámetro de diseño va a ser la DBO. Y entonces como voy a hacer eso, voy a pedir que se fomente la remoción de demanda bioquímica de oxígeno por las bacterias. Las bacterias son las que les van a quitar la DBO, ¿sí? Y entonces ahí la función principal de la planta es proporcionarle oxígeno a esas bacterias para que remuevan la materia orgánica. Las bacterias, al estar removiendo la materia orgánica, comiéndose esa materia orgánica, acuérdense que hacen productos o generan productos. Como se están proporcionando oxígeno y el agua que viene trae poquito oxígeno, pero trae mucha cantidad también de material nitrogenado. Al estar en contacto esa agua que no tiene oxígeno con él, ese nitrógeno o ese amonio se va a transformar en nitrato. ¿Sale? Estos sulfuros que originalmente huelen feo, con oxígeno se van a transformar en sulfatos. Los nitratos y los sulfatos también son nutrientes. Entonces, la planta, a cambio de estarle proporcionando por la fotosíntesis el oxígeno a las bacterias, está recibiendo nutrientes de esa descomposición de materia orgánica que está llevando a cabo las bacterias, ¿sí? Pero la principal función de la plantita es proporcionar oxígeno, sobre todo cuando vamos a remover materia orgánica. Cuando lo que quieren es remover nutrientes, entonces ahí todavía digamos que la relación de ayuda es más grande. ¿Por qué? Porque no nada más van a forzar a que coman materia orgánica, sino que destruyan por completo todo lo que sea sulfatos, nitratos y fosfatos. Y entonces las plantas van a empezar a crecer más, las van a sobrenutrir, ¿sí? Si lo que quieren es remover metales, que por eso ahí es donde creo que el segundo video que les pusieron está mal explicado, porque les están diciendo las cosas al revés. Hay dos formas de quitar los metales, muchachos. Una es hacer una precipitación y otra es hacer una bioabsorción. Si una precipitación, si es un poco lo que, por eso es lo que se lo explicaron mezclado, un metal para que ustedes lo puedan, para que les haga daño, tiene que estar disuelto. Y la única forma de que un metal esté disuelto es en presencia de un pH ácido, ¿sí? Entonces, si hay metales en el agua que me puedan causar daño y yo los quiero quitar, o sea, no quiero que estén en el agua para que no se la tome la gente y se le vaya a su organismo, porque como están disueltos, los va a asimilar su cuerpo y le va a causar daño y nunca más en la vida los va a poder sacar. Entonces, al revés, lo que voy a buscar es subirle el pH al agua para que el metal se haga sólido. Eso es a lo que se le llama la precipitación. Le tienen que subir el pH. Y entonces, eso sí, ese precipitado se va a ir, o esa sal que no pueden deshacer, se va a ir al fondo. Pero una vez en el fondo, ya no va a estar en el agua, ya no va a poder ser comido por las plantas o absorbido por las plantas. ¿Por qué? Porque se va a quedar en los fondos. Salvo que exista un cambio de pH en el medio, entonces se va a volver a disolver y va a volver a estar disponible, ¿sí? Esa es una forma de quitar metales por precipitación. Y la otra forma es por una fitorremediación, pero ahí al revés, es una absorción. Van a llevar o van a mantener el metal disuelto en el agua o mantener un pH que permita que esté disuelto en el agua, pero también que las plantas soporten ese pH, porque ahí vamos de nuevo, depende qué quiero quitar, también va a ser dependiendo del tipo de planta. Las plantas pueden ser, ahí vamos de nuevo, acidófilas, es decir, que les gusten los medios ácidos. Filos es amor, entonces todo lo que quieran, si es acidófilo le gusta el ácido, si es lipófilo le gusta la grasa y cosas por el estilo, así pueden usar la palabra filos. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, de planta acidófila es una hortensia. Esas hortensias solo van a sobrevivir en suelos de tipo ácido, de pH como de 4, hagan de cuenta. Entonces, si yo siembro ahorita una hortensia en el suelo de aquí, por ejemplo, de la facultad, que tiene pH de 9, la voy a matar.
porque no le gusta, no aguantan pHs de ese tipo. Entonces, si yo lo que quiero es diseñar un humedal para quitar metales por bioacumulación, es decir, que la planta se lo coma o lo absorba y cuando lo absorbe, lo va a meter o lo va a formar en sus tejidos, lo va a tener en las hojitas, lo va a tener en el tallo, lo va a tener en las raíces y ya no va a estar en el agua, sino que se lo va a comer ella, digamos, pero tiene que estar disuelto y para que esté disuelto tiene que estar ácido. Por eso, si checan después el video segundo que les pusieron, les dicen las dos cosas, o les revuelven los conceptos. Son dos cosas diferentes. Una cosa es precipitar y otra cosa es provocar una bioabsorción. Para hacer una bioabsorción, es eso, necesita estar, el pH ácido necesita estar disuelto para que la planta lo absorba. Ese mismo problema de que aquí lo están controlando, eso quiere decir que para las plantas que se utilicen para hacer ese proceso de quitar metales, chicos, no deben ser plantas consumibles, ¿sale? ¿Por qué hago esa aclaración? Ahorita nada más hablaron de juncos, lirios acuáticos, etcétera, pero una de las ventajas de los humedales es que se pueden usar plantas de ornato, ¿sí? O sea, en lugar de ver nada más esas varas, pueden usar, por ejemplo, alcatraces. Pueden usar, por ejemplo, si están en zonas que no dan mucho sol o está ubicado el humedal en una zona de sombra o incluso en interiores, pueden usar cunas de Moisés, son esas plantitas que son como una hojita blanca. Pueden usar una cosa que se llaman, esas están afuera del metro, se llama platanillo, tienen flores, entonces ese es un plus. ¿Por qué? Porque cuando ponen plantas de ornato, pues primero se aportan al paisajismo, digamos, no ven un estanque ahí nada más, sino que tienen plantas y esas plantas a su vez de ornato las podrían cosechar. ¿Sale? Como para regalar. Pueden poner girasoles, incluso en la FES no pegan los girasoles, ya lo intenté y no pegaron, pero los alcatraces sí. Entonces esas flores incluso hasta las pueden usar para vender, pero porque son de ornato. Sin embargo, por ejemplo, eso no he probado porque no creo que aguanten tanta agua. Las rosas también se pueden utilizar para comer. Entonces, si yo quito o cosecho de esos humedales plantas como las rosas y alguien se las come, toda la porquería que le quité de metales y de cosas que absorbió la planta, se la voy a pasar a una persona. Por eso, además, incluso en general está prohibido utilizar plantas que sean comestibles para sistemas de tratamiento, ¿vale? Porque además sí nos pasa en la realidad. Si el agua con la que riegan nuestros cultivos no está tratada, muchachos, todos esos metales que puedan estar disueltos se van a ir a los cultivos y se van a comer en sus manzanas, en sus plátanos, en sus lechugas, en sus pepinos, en todo eso, metales. Se absorben los metales. Y depende de la concentración, puede que solamente esté en el tallo, puede que esté en las hojas o que llegue hasta los frutos. Y en los frutos generalmente se acumulan en las cáscaras. Pero eso es consecuencia, por ejemplo, de regar con agua residual sin tratar. Entonces, si yo ya estoy haciendo un sistema de tratamiento a fuerza para quitar las cosas, está prohibidísimo usar plantas que sean comestibles. Tienen que ser, si acaso, de ornato, pero que no se las vayan a comer. ¿Sale? Entonces, ahí, por ejemplo, la función de la planta sería eso, la remoción de metales por bioabsorción. ¿Sale? Por eso les decía, depende qué es lo que quieren hacer. Si lo vemos desde el punto de vista más convencional, que de hecho es la secuencia de cálculo que vamos a aprender, es para remover DBO, ¿sí? Para remover materia orgánica. Si es para remover materia orgánica, entonces la planta, su función es proporcionarles oxígeno a las bacterias y a cambio va a recibir de las bacterias nutrientes para crecer. ¿Sale? Las bacterias, su función es eso, descomponer y destruir a la materia orgánica. El agua es el medio en el cual van a estar las bacterias y el sustrato, la biomasa y el sustrato, las bacterias y la comida. Otro plus que a veces proporcionan las plantas es que en la parte de las raíces, ahí hablaron de dos palabras, dijeron rizoma y raíz. El rizoma, digamos que es el tallo más grueso de la raíz, ¿sale? O la continuación del tallo en la parte de que ya se entierra en la tierra. Y las raíces ya son los pelitos, digámoslo así, ¿sale? Entonces, en esos pelitos también las bacterias se pueden albergar o se pueden quedar pegaditas ahí y entonces van a hacer como su biopelícula alrededor de esos pelitos o de esas raíces. Entonces,
Entonces, otra función que dan las plantas es proporcionarle a las bacterias un lugar en donde quedarse, ¿sale? Ahora, el elemento que puede cambiar es el sustrato. Si tenemos un humedal de flujo superficial como el que están viendo en la pantalla, no hay, o sea, las plantas como están flotando acá, no hay necesidad de ponerle nada, ¿sale? Ahí no hay un sustrato. Pero si usamos plantas, lo que decía yo, subemergentes o emergentes, hay que ponerle por lo menos una capita aquí abajito de rocas para que precisamente la planta se pueda sujetar. Déjenme ver si un poquito más adelante tienen otra imagen que nos ayude a ver más. Esto, por ejemplo, esta parte gruesa es el rizoma y los pelillos son las raíces. A ver, espérenme, dejen busco. Anda, que está más grande. Ahí está, miren, capa, ¿no? Arcilla, arena, suelo, todo es una capa impermeable, ¿no? Pero quiero otra imagen más alusiva. Espérenme. Aquí, por ejemplo, en teoría, aquí dice medio granular, les dio flojera dibujar, pero todo esto que está en gris, si lo vieran así, sería serían gravas. Literal, déjenme ver si hay otro más bonito. Hay unas fotos más chidas, pero no sé dónde estaban acá. Déjenme ver. Miren, no sé si aprecian esta, como aquí abajo se ve como unas cosas blancas. Eso es grava. Y se puede poner grava, se puede poner piedra de río, se puede poner tesontle, se puede poner piedra pómex. Lo que necesitan es un medio en el cual las raíces de las plantitas se puedan adherir para que se sujeten a ellas. Y ahí, por ejemplo, ese sustrato tiene dos funciones. En el caso de los de flujo superficial, nada más es que la plantita se sostenga. Y también puede servir como captura de las cosas que se van a ir sedimentando, porque no sé si recuerden que les dijeron que uno de los procesos de depuración es la decantación o la sedimentación. Si tienen un sustrato, bueno, una capita pequeñita de gravas va a estar en el fondo y eso es lo que donde se va a ir, digamos, guardando o almacenando o estancando los sólidos que se vayan sedimentando, ¿sale? En ese sentido, cuando solo son de flujo superficial, la función es esa, dar un medio de soporte a las plantas. Cuando es un humedal de flujo subsuperficial, como el que están viendo ahí, su flujo subsuperficial se refiere a eso. El agua no la van a ver nunca. El agua va a correr por lo menos unos 5 centímetros por debajo del tirante de las rocas. Hagan de cuenta, si tienen 60 centímetros de profundidad, el tirante del agua va a estar en 55. Entonces, como 5 centímetros arriba van a estar secas, no van a ver nada, van a ver nada más así como esta foto, la roca o la piedra o lo que quieran. Entonces, ahí la función del medio de soporte no nada más es que sostenga las raíces de las plantitas que están sembradas ahí, sino también, como están cubiertas de agua casi en toda su totalidad, en toda su totalidad, en toda la extensión y en un tirante más amplio, también van a servir como un medio de soporte para crecimiento de biopelícula. O sea, no nada más es para sostener a la planta, sino también para generar una biopelícula. Y entonces ahí ya van a tener un sistema de crecimiento híbrido. Va a haber bacterias flotando en los hoyitos del agua, pero también va a haber bacterias pegadas en el sustrato para formar una biopelícula. Por eso es un sistema híbrido. Cuando tienen un sistema de libre flotación y de que no tienen sustratos de nada, entonces nada más tienen un sistema de crecimiento en suspensión. ¿Sale? Entonces, el sustrato, que puede ser grava, grava, tesontle, piedras, pómex, rocas de río, etcétera, sirve para dar soporte a las plantas y para dar un espacio de formación de biopelícula. Esa es la función, ¿sí? Entonces, con eso ya se entiende un poco más lo que preguntaba Ana Karen, ¿no? ¿Cómo funcionan? El agua entra. Ahora si estamos otro esquema como el que estaba antes, déjenme buscar. Otra picture. Este es el que está buenas. ¿Ven? Aquí está en English, Speak English. Aquí dice, línea impermeable, ¿no? Todo lo que es aquí abajito, que sería la capa impermeable. Luego acá tienen una tubería de distribución, que es la parte que está arriba, ¿sale? Luego acá puedes poner ese medio de sustrato que decíamos, son humedales
de flujo subsuperficial, de flujo horizontal además. Tienen acá grava, arena, para que se percole el agua. O sea, el agua incluso si se fijan sale de acá. Y está visto, digamos que esta es una sección transversal más que una, hagan de cuenta como no está, piensen en un pan de caja, están viendo la rebanada de enfrente, así es como está este corte, no está longitudinal, está de frente. Porque ponen una tubería para que distribuya a lo largo de toda el ancho del humedal el agua, ¿sí? Entonces, conforme va pasando, se va infiltrando y va con este medio de soporte, también ahí nos sirve como un medio de filtración cuando son de flujo subsuperficial, o sea, soportan las plantas, dan biopelícula y nos sirven como un medio de filtro. Se sedimenta todo acá abajo y queda atrapado precisamente entre estos, aquí tiene arena, pueden omitir la arena y con lo que se juega a veces es con la granulometría de la grava. Pueden poner grava gruesa hasta arriba e ir bajando a gravas más finas y luego poner otra capa de grava gruesa para que precisamente todas las gravas finitas no sean sólidos que se arrastren y queden atrapados y el agua les salga, digamos, limpia o cristalina, ¿sí? Y aquí es donde ven, ¿no? Están las raicillas que están, en este caso, pues esta parte de acá es la arena, que es la parte fina que están agarrando, están o sirven como medio de soporte, ¿sale? Entonces el agua ya que fue filtrada, sedimentada y con todo lo que uno hace es calcular el tiempo que tiene que permanecer el agua para darles chance a las plantitas de proporcionar oxígeno y si vamos a remover nutrientes o metales de que lo hagan y a las bacterias el tiempo suficiente para que puedan destruir la materia orgánica. Y ya que pasa ese tiempo, entonces ya sale el agua limpia y la recolectamos. ¿Vale? Incluso acá dice, ¿no? Que pueden, para remover sólidos suspendidos, demanda bioquímica de oxígeno, nitrógeno y patógenos, pero no se hace todo al mismo tiempo. Le tienen que, cuando lo diseñen, le tienen que dar prioridad a un constituyente, porque además, ¿qué va a pasar? Si yo diseño solamente para remover DBO, el área que necesito del humedal o el tamaño del humedal va a ser bien diferente a si yo necesito remover nitrógeno o si necesito remover patógenos. O sea, aquí lo voy a medir con coliformes, se hagan de cuenta. Entonces, primero las ecuaciones son distintas y también en función de lo que vaya a quitar, el tamaño va a ser diferente. Generalmente van a ser más grandes conforme vayan aumentando de cosas. O sea, si nada más de un DBO les va a salir de un tamaño, pero si esa misma instalación la quieren para nitrógeno, el área les va a salir más grandote todavía. Y entonces aquí también hay que ver si podemos jugar como con las lagunas. Si podemos poner sistemas que sean en serie, sistemas que sean en paralelo, o también, así como las lagunas que tienen anaerobias facultativas, podemos mezclar los humedales, pueden poner, por ejemplo, primero un humedal de flujo superficial y luego uno de flujo subsuperficial, o pueden poner uno de flujo subsuperficial horizontal seguido de uno vertical. Un montón de juegos pueden hacer lo que ustedes quieran. Pero eso es lo que hace. Entra el agua, se filtra, gracias en este caso del subsuperficial, nos ayuda a filtrar todo lo que poquito, mucho que traiga de materia flotante, se filtra, queda atrapado en esa arena, en esa grava. En lo que está ahí, las plantas se encargan de dar oxígeno y de absorber nutrientes del agua y las bacterias que están ahí nadando con entre los hoyitos de las gravas, las bacterias que ya formaron biopelícula en las gravas o que están nadando junto a las raíces se encargan de limpiar el agua. Ellas son las que comen la DBO y ya entonces ya les queda el agua limpia y ya nada más captamos el agua. ¿Ahora sí o te dormí, Karen? Entonces, sí. Ujú. No te conviene poner un limo porque piensa que es un filtro. Literal es un filtro. Si tú pones hasta abajo algo muy finito, ¿qué crees que le va a pasar? Porque eso que tú ves abajo es un tubo de PVC. Esto que está aquí, que tiene esos hoyos, son tubos de PVC. Entonces, si le pones un material muy finito, ¿qué crees que le pase a esos hoyitos? ¿Se tapa?
se te va a tapar o en el mejor de los casos se va a tapar y no te va a salir el agua. Y en el peor de los casos, ese mismo material así de finito se te va a ir al agua. Entonces, por eso es que es como un sándwich. Tienes una capa arribita grandota de grava, luego tienes una capa más finita y hasta abajo tienes otra vez la misma capa grandota de grava. ¿Para qué? Para que en esta primera que tengas aquí, todas esas arenas se queden como atrapadas o tapando la parte de aquí y ya no te obstruya la tubería. Ujú. De hecho, tienes arena. Mira, si ves acá, dice grava, y la grava es la parte de gris oscuro. Y luego dice arena y dice sand. Esa no está vacía, esa es arena. O sea, tú puedes poner grava, arena y otra vez grava, o puedes usar la misma grava, pero le cambias la granulometría. Pones grava grandota arriba, grava más finita en medio y otra vez grava grandota. Y puesto que la estás viendo como rebanada de pan Bimbo de frente, porque si fuera un corte longitudinal, verías, a ver, déjame, me regreso, no me acuerdo en qué parte estaba. Algo como esto. Aquí tendrías no sé si ves aquí que también dice grava de distribución. Si tú tuvieras uno totalmente cubierto de grava, así igualito, es que este es uno de libre, de flujo superficial, pero si tú tuvieras uno todo lleno de grava, aquí de este lado de este tubo tendrías grava grandota. Y de este lado de este tubo tendrías otra capa de grava grandota. Y aquí en medio tendrías la grava finita. Si lo ves así cortado de largo. Tendrías aquí al inicio la grava grandota, luego grava finita y luego otra vez grava grandota aquí, de este lado. Sí, cuando eres horizontal es como este que estás viendo. Entra aquí y el agua viene para acá. Así como está la pendiente. De hecho, haces eso, diseñas la pendiente para que escurra así. Cuando lo tienes de flujo vertical, el agua, haz de cuenta que caería desde aquí arriba y se iría hacia abajo. No vas a hacer que fluya en este caso, que va de izquierda a derecha, sino que vas a hacer que el agua venga de arriba hacia abajo. Es decir, de nada, el efluente los dos efluentes el agua tratada la pescas en la parte de abajo, pero es diferente la dirección del gasto, digamos. Te digo, va como de izquierda a derecha y cuando tú tienes el vertical va de arriba hacia abajo. De hecho, no lo pusieron ahí sus compañeros. Esa es otra ventaja de los humedales y de hecho ya en Aragón se ha trabajado en tesis de maestría de los de arquitectura. Los humedales los pueden poner, si los hacen como con medios modulares y como en macetitas, digámoslo así, los pueden hacer como para hacer muros verdes. Entonces hacen la macetita, digámoslo así, esas funcionarían como humedales verticales, Karen, porque podrías tener el agua, digamos, más puerca en la de arriba, en una macetita arriba, luego lo que escurra lo puedes poner en otra macetita abajo y así puedes hacer diferentes niveles de tratamiento, incluso pueden variar los tipos de especies de plantas, etcétera, y matan dos pájaros de un tiro. Hacen un muro verde que les va a hacer un beneficio para el edificio en cuestión de disminución de la insolación solar, o sea, se va a hacer más fresco en la parte de adentro, vas a tener el muro con las plantitas y al mismo tiempo el agua que alimenta esas plantitas va a ser agua residual, que al final va a ser agua tratada. Ya hay un proyecto de esos ahí. Incluso había ahorita ya no están todos muertos, pobrecitos, después de 2 años de pandemia. Pero allá en el centro tecnológico donde yo estoy, en uno de los muros está montado ese prototipo de humedales verticales y le midieron igual con una cámara térmica y todo el laboratorio en la parte de adentro, cuál era la sensación de temperatura en donde estaba montada o ese modelito, digámoslo así, y la sección en donde no estaba montado, y entonces también ayuda al confort, digamos, de los edificios. ¿Más o menos? Profesora, una duda, ¿cómo dijo que actúan los sustratos? El sustrato tienes dos opciones. Si no es muy alto, si digamos que así como están viendo esta imagen, nada más tienen, por ejemplo, unos 10 centímetros o 15, es para nada más mantener plantas subemergentes. Una planta, ¿alguien
ha tenido una pecera, las plantas subemergentes sí les tienes que poner abajo algo de donde se agarre la plantita, la raíz, ¿sí? Porque estas que están viendo aquí son puras plantas flotantes. No necesitan nada, van a andar a la deriva por toda el asunto. Pero si necesitas que esto se agarre, o sea, que se sostenga de algún lado, necesitas ponerle un material, y ese material es ese sustrato, o sea, es la grava, es la arena en este caso, o acá. Este se ve muy bajito. No sé si alcancen a ver apenas, péguense bien feo a la computadora, pero aquí abajito hay como una diferencia como de cosas, no se ve así totalmente lisita. Entonces, aquí tienen una planta emergente. ¿Por qué emergente? Porque emerge, sale del agua, ¿sí? Pero hay plantas que son subemergentes, es decir, no va a salir hasta acá, sino se van a quedar siempre adentro del agua. Pero tanto las emergentes como las subemergentes necesitan algo de donde agarrarse, y ese algo es ese sustrato, ¿sí? Entonces, pueden tener humedales de flujo superficial con una capa de sustrato aquí abajo que solo sirva para sostener esas plantas emergentes o subemergentes. Y cuando tienen humedales de flujo subsuperficial, es lo que estábamos viendo, todo es esto que está aquí, todo esto está cubierto con grava, y el agua también atraviesa todo, pero el agua no va a salir hasta acá arriba, sino que va a permanecer nada más unos 5 centímetros 5 centímetros de hasta arriba van a quedar secos, y el agua va a estar toda cubierta de aquí abajo. Ahí, en ese sentido, el sustrato no nada más no solo cumple con la función de sostener a las plantas. Ahí el sustrato también tiene una función de filtro, ¿sí? Ahí también les ayudan a que se filtren los sólidos que están pasando a través de esas rocas. Ahí también funge como un medio donde vas a generar biopelícula que va a colaborar con la limpieza del agua. No estoy diciendo que en los de subemergentes no, pero eso en una menor medida. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen que tienen 60 centímetros de profundidad y vamos a suponer que el sustrato solo son 10 centímetros para que se sostengan las plantitas y todo lo demás arriba es agua, la aportación, digamos, para formar biopelícula, etcétera, es muy poquita, es mínima. Pero por el contrario, si tienen 60 centímetros de profundidad y de esos 60, 55 centímetros tienen grava, ahí esa grava ya no nada más sirve para sostener a las plantas, ahí esa grava ya les sirve de filtro, ahí esa grava ya les sirve de espacio para crecimiento de bacterias. Entonces, ahí depende si estás hablando de uno que es de flujo superficial con plantas emergentes y subemergentes, o si estás hablando de un flujo subsuperficial. Cambia un poquito la función. Es más compleja o más completo cuando es humedal de flujo subsuperficial, porque es filtro, es soporte de las plantas y es soporte de microorganismos o área de desarrollo de biopelícula. No sé si me expliqué. Sí, ya quedó un poco más claro. ¿Vale? Y ustedes pueden prescindir de estas gravas en los humedales de flujo superficial con plantas flotadoras. Ahí no necesitan pues un medio de soporte como tal. A ver, déjenme ver. Corro. Hay otras, aparte de los beneficios, es lo que decía de los ecosistemas de la vez pasada, de que, no sé si vieron ahí mismo en el video, decía que pueden atraer especies, a veces se traen hasta patitos y cosas así, entonces también uno tiene que tener cuidado. Claro que en el caso del mantenimiento es mucho más barato, pero es como si tuvieran un jardín, tienen que estar haciendo cosecha de plantas, en función de la planta, que ya cuando hagamos la secuencia de cálculo, depende que de la planta que escojan, también puede variar la profundidad del humedal. Hay, por ejemplo, en el caso tienen uno, si quieren ir a visitar uno, miren, aquí están los ejemplos de las plantas, ¿no? Estas todas dos, la 1 y la 2, que es lo que decían en el video, estas son emergentes, hasta la 3, todas las que salgan son emergentes. Y todas estas que no sacan la cabeza al aire son subemergentes, y las que tienen aquí arriba son las flotantes. Les digo que la que más conocen son el jacinto de agua, y la otra que conocen es no es cierto, estas son los lirios acuáticos. El jacinto de agua, el nombre científico se llama Lemna lemnor.
Es lo que, esa sí la super conocen. Es lo que se hace que se vea verde el agua del lago de Chapul. Son chiquititas, se ven unas como hojitas chiquititas. Esas no son algas como tal, son plantitas chiquitas, se llaman lemnas. A ver, déjenme ver. Les decía que si querían conocer un humedal de a de veras, que no está lejos, ahí en el bosque de Aragón hay uno. Y incluso ahí en el bosque de Aragón, una de las plantas que utilizan se llama papiro egipcio. Se supone que con ese, también si lo cosechan, pueden hacer como papel. Entonces, eso es otra. Pueden buscar una planta que les sirva de ornato, que les sirva para extraer algo, pero que no sea para comer, ¿sí? Lo que decía, pueden vender alcatraces, etcétera. Los alcatraces sí pegan acá en la FES, porque tienen que, de preferencia, tomar una especie que sea, dicen endémica, o sea, que ya esté acostumbrada a estar ahí, y hay que verle muchas cosas, a veces también la salinidad, etcétera. Les digo, yo probé con girasoles, y no, se murieron. Los girasoles no aguantan y están como plantas recomendadas para humedales también, pero con todo y que hay una gama de plantas, hay que escoger cuál se adapta a donde estamos. Algunas de ellas tienen más profundidad y entonces aquí el criterio para poner qué planta y rige la profundidad de humedal es ese, qué tanta raíz suelta, porque la raíz es la que nos ayuda para dar ese oxígeno, para que estén bien los microorganismos. Entonces, si tenemos una planta que tenga una raíz con una profundidad mayor a los 60 centímetros, nos podemos aventurar a hacer humedales más profundos de 60 centímetros, ¿sale? Pero si no, no. Hay algunas plantas que son susceptibles a plagas, entonces si nos cae la plaga, pues tenemos que estar, igual les digo que es como un bosque o un jardín, hay que estarlo podando, hay que también saber las distancias en las que se tienen que poner las plantas unas de otras, porque si no también hay saturaciones, etcétera. Entonces, sí ahí también nos tenemos que apoyar un poquito con pues con los biólogos, ¿no? Acá, por ejemplo, pueden utilizarse en climas fríos, templados y cálidos. Esas plantitas, como cuando estamos nosotros en la calle, ¿no? Que nos acercamos a un árbol, aunque haga mucho calor, debajo del árbol se siente fresco. Entonces, en el caso del humedal, eso nos ayuda un buen, porque esas plantas generan algo que se llama como un microclima. Cuando nosotros estuvimos trabajando con los humedales, ahí hicimos un prototipo chiquitito fuera del centro tecnológico ya en la facultad para precisamente intentar poner un humedal, por lo mismo que las ventajas que vieron, que no luz, no nada, no necesitan personal súper especializado, etcétera. Entonces, por un año monitoreamos un humedal chiquito que teníamos afuera y, por ejemplo, cuando hacía mucho, mucho, mucho frío, que el promedio del ambiental, digamos, de la temperatura eran, por ejemplo, 10 grados centígrados, cuando metíamos el termómetro en el humedal andaba como por los 15, como 5 grados más arriba. En el verano, cuando no estábamos como ahorita también la primavera, que no estábamos rostizando, que eran 30 grados, 28 grados el clima, cuando metíamos el termómetro en el humedal andaba como por los 20. Entonces, eso también nos ayuda a tener estabilidad en los procesos de tratamiento, porque se generan esos espacios de microclimas y también pueden soportar, por ejemplo, cargas. La otra cosa, un humedal, por ejemplo, si se queda sin agua, la planta no se va a morir luego, se va a tardar. Las mías ya valieron cacahuate, porque pues imagínense 2 años sin tomar agua. Pero ya que regrese yo, las volveré a poner. Pero aguantan mucho. O sea, no es un sistema que vaya a amolarse tan rápido como un lodos activados, que si de repente se quedan sin luz y generan ciertos periodos de tiempo que no les pongan oxígeno, entonces sí vamos a tener un problema, ¿no? Por eso esas plantas hasta tienen que diseñarse con subestaciones y con casas con cosas de repuesto para que si se nos va la luz. En cambio, acá si se nos va la luz, no nos pasa nada con un humedal, ¿no? Esa es una de las cosas que también tiene. ¿Alguna otra pregunta, duda que quieran saber? Estos los pueden poner en su casita. Díganme. A ver, espérenme, porque ando pajareando por otro Laredo y ya no vi qué pusieron. Sí se puede y se hace de poner los peces, no es que nos pone Juan, existe la posibilidad de incluir alguna especie de pez que tenga propiedades que nos ayude o de plano es muy descabellado. Sí se puede, pero ya lo tendrías que hacer
como no en la primera tanda del humedal, sino así como con las lagunas, cuando utilizas que hay que les decía yo que eran como de pulimento, que llevas como en la última etapa, sí lo puedes hacer. Y de hecho también lo hacen en no me acuerdo si está en Dubái o en una parte de Asia, también los edificios de departamentos tienen líneas de humedales que son así como los jardines, y la última etapa donde sale el agua casi tratada, tienen kois, esos peces grandotes. Que si se ven las caretas, fíjense que no he visto muchos como tal en la carretera, como generalmente están, es que hay dos, depende. Si estás hablando de los, porque hay humedales naturales y hay humedales artificiales que son los que usamos para construir, que por eso sí hay, todos los son zonas pantanosas y andan así por las zonas costeras, etcétera. Esos serían, incluso los manglares también podrían considerarse como parte de los humedales naturales. Incluso son todos los pantanos, todo ese tipo de cosas que puedan ver son los humedales naturales. Y como bien lo dicen en el video y como les he estado mencionando, nos fusilamos la naturaleza y la tratamos de hacer de forma artificial y mejorada. O sea, esos procesos los optimizamos para hacer lo mismo que hace la naturaleza. Por eso al principio del video de sus compañeros decía que pues en las zonas pantanosas ahí la gente iba y tiraba sus aguas residuales porque solitos veían que se limpiaban. Generalmente no es necesario, aunque sí puedes, sobre todo si nosotros lo pensamos incluso para lo de la FES, cuando no tienes agua. No sé si incluso vieron ahora en la semana salió una post en FES Aragón que porque estaban mal los baños les iban a quitar toda la zona, no sé si es lo malo para los que anden por allá, que la mitad de la escuela se va a quedar sin agua porque van a reparar una fuga y creo que nada más están disponibles para toda la facultad como 5 edificios con baños. Entonces, por ejemplo, en ese caso que te quedas sin agua o que sistemas como para la escuela, ahorita pues, aunque fuera un periodo normal de presenciales, pues en las vacaciones no hay tanta gente, entonces disminuyes la cantidad tanto de agua como de contaminantes. Para esos casos sí lo puedes recircular, sí, pero ahora sí que para obtener un efluente mejor, pues no es necesario. Y de hecho esa es otra ventaja, generar una cantidad de lodo muy, muy bajita. Sí se generan lodos. O sea, lo mismo de lo que decíamos, pues tienen los microorganismos, se tienen que morir y tienen que haber así como los sedimentadores secundarios, ¿no? De hecho, un humedal te ahorras el sedimentador secundario. La generación de lodos es muy, muy bajita y como estás, y más si haces de flujo subsuperficial, pues estás haciendo un filtro ahí al mismo tiempo. Otra cosa que tienen y que así ya que están diciendo nada más rápido, de ondas descabelladas, es que se pueden, además que ahí sí necesitamos un buen ingeniero en hidráulica y sobre todo que también le sepan a todo lo que son la ley de Darcy, de todas las estas de los medios porosos, de suelos y todo ese rollo, porque se pueden contratar a un arqui que les haga, digamos, un diseño paisajístico. Y el humedal, ustedes, pues nosotros porque usamos la figura favorita del ingeniero, ¿no? El rectángulo. Pero, por ejemplo, podrían hacer un caracol, una forma como de la secuencia de Fibonacci, y que ese caracol a su vez esté como partido en cachitos y nomás le hacen la pendiente de forma que vayan cambiando, pueden cambiar el tamaño, las plantas, y que se vea como una onda paisajística. De hecho, ya se me fue el tiempo, hubiera yo buscado imágenes de eso para mostrárselas, pero así tipo jardines colgantes de Babilonia y cosas así, que se pueden jugar con montón de cosas con los humedales. Y digo del hidráulico porque pues ya al hacer un caracol pues ya tenemos un movimiento del agua un poco diferente, ¿no? Sobre todo para asegurarnos que no haya deslaves, que no haya taponamientos y cosas así como las que vamos a ver cuando hagamos la secuencia de cálculo, pero de que pueden hacer, pueden jugar con un montón de cosas. Eso es lo bonito de estos sistemas. Sí le pueden poner para su casita nada más también, pero primero tendría que meterle una fosa séptica. ¿Sale? Ya se nos acabó el 20, muchachos. Huyamos cobardemente. Si no tienen alguna otra duda, si tienen alguna duda, pues entonces la contestaré velozmente y el que ya quiera huir puede huir. ¿Todo bien? Profesora, yo quería preguntar algo sobre mi tema. No sé si me podía ayudar. Héctor. En los reactores de flujo ascendente, ¿es diferente a los lixiviados? ¿O se van de la mano? ¿O eso ya no? Es que un lixiviado en general, si dices así, ¿quieres hablar de un lixiviado es el líquido que se genera cuando descompones la materia orgánica? Por ejemplo, cuando se te pudre la basura. Ajá, de lo de la basura, ¿no? El líquido que... Ajá, ese líquido son los lixiviados.
Bueno, pero mi duda era de que no, o sea, no va como de la mano con una planta de tratamiento de reactores, ¿no? Sí, si el líquido que quieres tratar es el lixiviado. Ok. O sea, si Bueno, no vas a diseñar, o sea, es que ese sistema se puede usar agua, o el agua residual si quieres, pero puedes usarlo, lo que le vas a meter es digamos que pudieras capturar todo ese líquido que sale de los basureros, ¿sale? Y ese líquido lo quieres tratar, sí necesitarías un sistema anaerobio y sí te serviría un reactor anaerobio de flujo ascendente para limpiar esos líquidos. Pero son los especiales que vienen pues por ejemplo, lo estás capturando así de un relleno. En teoría, cuando tratas agua residual, pues no, si es doméstica, pues no traes eso. O lo que haces es tratar agua especial o agua residual industrial, que serían lo que decíamos, producto de la industria láctea, la de las azúcares, las cerveceras y eso, ¿no? las cerveceras, todo eso sigue siendo agua, incluso ni siquiera dijeras, no traes popó, pero traes una cantidad brutal de materia orgánica por lo mismo, porque el proceso de producción de la fábrica o de la empresa, pues usa mucha cantidad de materia orgánica. Entonces, esos sistemas, todos los anaerobios siempre se utilizan para cuando tienes altas cargas de concentración de materia orgánica. Por eso es que te dice que puedes usar para tratar lixiviados, porque va a tener altas concentraciones de materia orgánica que ahí, antes de el lixiviado no lo puedes meter luego tal cual, necesitarías también primero hacer una amortiguación de pH, porque también tienes, como vieron en el video, tienes que estar midiendo el pH para la descomposición de la materia orgánica, y en el caso del lixiviado ya viene como un ácido, muy, muy ácido. Ajá, Entonces, yo creo que tiene que llevar un pH neutro, ¿no? entonces tendrías que hacer antes un proceso o un pretratamiento de ese lixiviado para que no le des en la torre al sistema. Y la desventaja que tienen también las ondas anaerobias, que seguro ahí le van a estar leyendo, es que también son muy lentos en los periodos de arranque para desarrollar los lodos que generan o que limpian, se tardan mucho y son como unas pelotas ahí medio raras. Generalmente lo que se hace es para arrancarlos, es que una que ya esté funcionando, vas y le gorreas un poco de lodo ya desarrollado para arrancar la tuya, porque si empiezas desde cero se tarda mucho, 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 mucho. Esa es una de las desventajas. Son muy largos los periodos de arranque y de estabilización. Uh-huh. Ok, gracias, profesora. De nada. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿No? Por ¡Sas! Pues huyamos cobardemente. Sí. No, se supone que es que las aguas grises están consideradas, hay dos versiones, Ana. Una, si lo ves desde el punto de vista de tu casa, solo sería lo que sale de cuando te lavas las manos y cuando te bañas. O sea, no puedes incluir nada que traiga popis ni que traiga residuos de tu cocina. Y la otra, también le llaman así a las aguas residuales industriales que no son del tipo orgánico. Haz de cuenta que el agua que salga de una empresa, por ejemplo, que se dedique a hacer carros, que se dedique a hacer plumas, que se dedique a algo que no tenga que ver como con altos contenidos de materia orgánica, a eso le llaman agua gris. ¿De qué? Bye.